Bueno, como les estaba contando antes de que mi coneja interrumpiera el cuento, cuando yo regreso a Panamá en el año 2011, después de haber estado 4 años en Madrid y después un año en Albuquerque, tengo como una ruptura muy muy radical con las cosas que yo venía haciendo hasta ese momento. Yo hasta ese momento me había enfocado prácticamente 10 años en perfeccionar mi técnica de hacer figura humana, que era algo que a mí me había eh, interesado muchísimo desde que comencé a pintar. Eh, ya para el último año, cuando estuve en Albuquerque, hice una serie que fue bastante, eh, fue digamos como bastante potente, que se exhibió en Estados Unidos y se exhibió en Panamá, que se llamaba Power y que era de contenido totalmente político. Eh, entonces cuando regreso, dejo totalmente de hacer figura humana, me alejo totalmente de Power y empiezo a hacer los mapas de color. Y lógicamente la gente que conocía mi trayectoria no entendía en absoluto la ruptura ni la aceptaba. Eh, y sí me tocó como meterme en un cascarón y seguir investigando, porque al final yo creo que uno tiene que ser como muy intuitivo y decir, bueno, esto me interesa y voy por aquí y, y ya está. O sea, aunque tú no sepas cuál es el final de un camino, si hay algo que, que te cautiva, yo creo que es nuestro deber explorar eso, ¿no? Como artistas. Entonces, bueno, yo vuelvo a Panamá y de una manera muy casual se me presenta la oportunidad de empezar a trabajar, o sea, de poner mi estudio artístico, o sea, mi caballete y mis chécheres, en un estudio que se llama Nodan Co, que todavía existe. El fundador es un arquitecto panameño que estudió en Barcelona, que se llama Carlos Guillermo Naranjo, a quien admiro mucho. La buena cuestión es que él había estudiado una maestría en Barcelona de diseño paramétrico y en ese entonces era una de las primeras personas que tenía un CNC machine, que es como una impresora 3D gigante, y estaba haciendo fabricación digital y todas estas cosas, que hoy son bastante comunes, pero en ese momento eran como muy innovadoras. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar en Nodon Co, a hacer mis pinturas, porque básicamente el espíritu era colaborar, y empiezo a hacer mis cosas que yo siempre hacía, mis figuras humanas y no sé qué, pero de repente cada día yo veía la máquina trabajar y veía la manera como hacían cosas, entonces como que me iba interesando en ese proceso de fabricación digital. Y entonces de repente me empieza a pasar que yo veía como los resultados. Ellos también tenían una impresora que cortaba papel y hacían cosas. Yelena, que es la esposa de Carlos hoy en día, eran novios en ese entonces, y ella es diseñadora y ella hacía como muchas cosas con esa impresora que cortaba papel. Entonces, de repente, y de una manera como muy... de una manera como muy natural, yo cada día me interesaba menos lo de las figuras humanas y todas esas cosas que venía haciendo. Y entonces yo empiezo a ver los resultados que ellos tenían y yo veía las impresoras y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo puedo hacerlo mejor que la impresora. Y entonces empecé a hacer unos collages. Collage es una técnica en la que tú agarras papel, lo recortas, ya sea de revistas o ya sea papeles de colores, lo que sea, y lo pegas en otro papel, ¿no? Es como hacer pintura pero con papel cortado, y a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho el collage. Entonces empiezo a hacer estos collages, eh, cortando cada trozo de papel, y eran unos collages, o sea, súper complejos, usando 4 colores solamente, colores fluorescentes, y yo me podía demorar 3 semanas o un mes haciendo cada collage, porque en verdad no les puedo explicar, o sea, les mostraré, pero era papelito por papelito recortado y luego era como un mapa, por eso es que de ahí surge el nombre, los mapas de color. Y entonces yo ponía un número
en el papel de fondo y luego un número como un código que coincidía con dónde yo iba a colocar ese trozo de papel con esa forma específica dentro del mapa, ¿no? Hice 4 collages y ese fue el comienzo de los mapas de color. Cuando los tenía los 4 listos, se los enseñé a 2 grandes amigos. Uno de ellos es un artista contemporáneo increíble que se llama Pablo Gris, que ahora vive en Berlín. Y a Pablo le fascinó el trabajo, o sea, me dijo, wow, realmente le fascinó. Yo siempre me guío mucho también, o sea, hay ciertos momentos en los que me gusta como mostrarle lo que hago a ciertas personas en las que confío, y me gusta tener su feedback y su criterio de lo que estoy haciendo. Entonces, a Pablo le fascinaron los collages. Y entonces yo empecé a investigar cómo pasar del collage a la pintura, pero teniendo como esa factura de que no era pintura sino que era collage. Entonces, bueno, empiezo a hacer 10 piezas sobre papel. Una de esas 10 piezas es la que están viendo atrás mío. Y entonces, básicamente lo que yo intentaba era reservar cada espacio, en vez de recortar cada trozo de papel, reservar cada espacio con cinta, con masking tape, pintarlo como con 4 capas cada color. Y básicamente el resultado, cuando tú ves los mapas de color en persona, que son pintados y no son collage, tú piensas que ahí hay papel pegado porque las capas de pintura van generando como un volumen en cada una de esas capas. Obviamente, hacerlo pintado me abría la posibilidad de hacer degradados y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hago 10 mapas y lo que decido es que estas primeras piezas de esto que estoy haciendo, en vez de ponerles un nombre, las voy a numerar. Y entonces, pues en ese primer cuerpo de trabajo, de los primeros mapas de color que incluyen los 4 collages, 10 obras sobre papel, y luego por ahí como unas 10 obras más pintadas en lienzo, ¿no? Porque hubo como una evolución muy natural. En total yo hice como unas 20 obras que me habrán tomado por ahí probablemente 1 año y medio más o menos de desarrollo, porque es un proceso bastante lento. Y ese fue como el primer grupo de obras que salieron, y cómo surgen los color maps.